sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente, y buenos días. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado, moción de los diputados señores Velázquez, don Pedro, Naranjo, Pérez, don José, Sabaj y Sepúlveda, don Alexis, y de la diputada señora Girardi, que modifica la Ley General de Cooperativas para autorizar la devolución de cuotas de participación a sus socios en consideración a la crisis económica, social y sanitaria causada por el COVID-19 en las condiciones y con los requisitos que indica Boletín 14.224-03. Oficio de su excelencia del presidente de la República que coloca urgencia los siguientes proyectos para el proyecto que modifica la ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor, que impone al proveedor la obligación de emitir boletas, facturas cuya información no se borre con el paso del tiempo. Dicho boletín, que es el 10.006, está refundido con los boletines 12.111 y otros boletines más. Oficio de su excelencia del presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia suma al despacho de proyecto que regula la creación y funcionamiento de la empresa de beneficio o interés colectivo, boletín 11.273-03. Oficio del presidente de la República, por el cual pone urgencia simple para el despacho de proyecto que modifica la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de sanciones a las empresas que incurren en acoso telefónico en el envío de promociones o publicidad a los consumidores, boletín 11.835-03. Dos cartas del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile AG, señor José Manuel Mena, la primera por la cual remite información sobre el FOGAPE y la segunda envía minuta sobre medidas para potenciar los créditos a las pymes. Carta de Convergencia Nacional de Gremios y Cooperativas de Chile, Convergencia Pyme y Cooperativas, remitida por el señor Marco Iesca, con propuestas sobre el FOGAPE. Oficio del Superintendente del Servicio Sanitario, señor Jorge Rivas, por el cual remite respuesta al oficio número 691 de esta comisión y remite informe mensual con cada una de las regiones del país, la cantidad de solicitudes que se han presentado hasta la fecha en el marco de la ley 21.249, así como la cantidad de personas que no hayan pagado las cuentas de los servicios de agua y saneamiento. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Don Álvaro, antes de dar la palabra, una par de consultas de las distintas instituciones que recibimos para abordar el tema de las MIPYME. Solamente hemos recibido propuestas de la Asociación de Instituciones Financieras y de la Convergencia Nacional de Gremios MIPYME y Cooperativas. Y de la Comisión del Mercado Financiero no hemos recibido nada. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que la Comisión del Mercado Financiero manda unos links que es súper engorroso bajar los oficios. Pero Ahí ¿dónde la luz. ¿Dónde está La el luz. ¿Lo podemos tener por fotocopiado el documento del mercado financiero? Presidente, la luz está consiguiendo el oficio original, porque ellos nos mandan un link que hay que poner una clave, es súper complicado. Así Ojalá antes que termine la sesión nos pudieran ya, entregar. yo le digo a la luz. Y de CONAPYME y todo eso no ha llegado nada. No, nada. Ya, ¿usted les podría insistir de que estamos esperando los documentos de ellos? Ya, perfecto, presidente, le voy a decir a la luz que lo haga. Porque nosotros tenemos que ahora estudiar los documentos y hacer una propuesta cruzada después de haber escuchado a la Asociación de Instituciones Financieras, al mercado financiero, al mercado de la Comisión y a las organizaciones de MIPYME. Entonces, como está incompleto esto, para que usted podría agilizar eso con la organización de MIPYME. Ya. Por favor. Vamos a retirar de nuevo a CONAPYME y a la Comisión para el Mercado Financiero. Sí, y faltan eran dos organizaciones que recibimos de... Vamos a reiterar, presidente. ¿Ah? Eran dos organizaciones,
la, la convergencia nacional, no, esa ya recibimos, la Confederación Nacional, la CONAPYME, Es y Víctor, ayúdame la otra, Víctor, ¿cuál era la otra? después la dirección, la Asociación Nacional de Gremios de la Belleza, Ah, y después esa, sí, y la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Es decir, falta el documento de la ASECH, y falta el CONAPYME. documento de la CONAPYME, falta el documento desde la Asociación Gremial de Profesionales de la Belleza y falta el documento del presidente de la Comisión del Mercado Financiero. Solamente tenemos, y el del Banco del Estado nos falta también. ¿Me está escuchando, Álvaro? Sí, presidente. Falta Estoy el del anotando. presidente, falta el documento del Banco del Estado, falta el documento de la Comisión del Mercado Financiero, falta el documento de la Asociación de Emprendedores de Chile, falta el documento de las CONAPYME y falta el documento de la Asociación Gremial de Profesionales de la Belleza. Y no sé acaso el Ministerio de Economía va a presentar alguna propuesta. Es decir, solamente de 7 expositores hemos recibido 2. Ya para que lo tenga en consideración. Ya, presidente. ¿Ya? Lo segundo, nosotros, es bueno como información que la tengamos todos. Llegó la información, estimados diputados y diputadas, de impuestos internos, y donde impuestos internos señala que existen 1.005.376 MIPYMES. Es decir, claramente impuestos internos contradice la información que nos está entregando la Asociación de Instituciones Financieras, porque la institución de instituciones financieras reconoce 500.000 y sin embargo, de acuerdo a la información que nos mandó Impuestos Internos reconoce 1.005.366 MIPYMES. ¿Ah? Es un documento que se nos hizo llegar a cada uno de nosotros estos días. Entonces, vamos a esperar que lleguen los documentos de las otras organizaciones para poder hacer una propuesta concreta. ¿Les parece, diputada, diputado? Ya. Don Álvaro, usted que nos recuerda la parte estricta y rigor del trabajo legislativo, hay 2 proyectos que el Ejecutivo le ha puesto suma urgencia. ¿Está escuchando, Álvaro? Sí, don Jaime. ¿Eso significa que cuánto tiempo disponemos para verlo? ¿O cuánto nos tendríamos que tener visto? Son 30 días. El proyecto sobre protección de derechos del consumidor, imponiendo al proveedor la obligación de emitir boletas, facturas cuya información no se borra con el paso del tiempo. ¿Le puedo explicar algo, presidente? Sí, explíquenos. Ese proyecto está en referido. Lo que pasa es que el Ejecutivo le puso suma a ese proyecto. Son todos los relativos a información respecto de la protección de los consumidores, a la transparencia de la información. Porque están refundidos. Esto nos obliga a ponernos en tabla estos 2 proyectos. O sea, sí, claro. Nosotros mañana, ¿qué tenemos de tabla? No hemos formado la tabla, presidente. Entonces sería bueno poder escuchar al Ejecutivo en relación a estos 2 proyectos. ¿Les parece? Perfecto. A estos 2 que están puestos con suma. Perfecto. El punto 2 y 3 de la tabla. De la cuenta. De la cuenta, perdón. Los veríamos entonces en la tabla de mañana, para que el Ejecutivo nos ilustre sobre ambas iniciativas. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Entonces, pasaríamos a abordar en el orden de la tabla de hoy día el proyecto que es moción de los parlamentarios Sofía Cid, Catalina del Real, Camila Flores, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, José Miguel Castro, Ramón Galleguillo, Harry Jürgensen, Miguel Mellado y Jaime Naranjo,
que modifica la ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño para ser solidariamente responsable a la empresa principal o dueña de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras en las condiciones que se indican. Boletín 14.011-03. Entonces le vamos a ofrecer la palabra a doña Jimena Contreras para que nos entregue la información. Antes de eso, quisiera saludar a la diputada Sofía Cid, que nos acompaña, al diputado Francisco Ricurren, que no sé acaso va a estar de manera permanente con nosotros, viene ocasionalmente, al diputado Miguel Mellao, al diputado Harry Jürgensen y al diputado Rolando Rentería, que están presencialmente con nosotros. Y también está el diputado Boris Barrera y don Joaquín Lamín. Y saludamos a la señora Luz Barriento, que siempre nos acompaña en las sombras, nos acompaña sin su imagen. Muy bien, señora Jimena o señorita Jimena, le ofrezco la palabra. Presidente, buenos días a toda la comisión por su intermedio. Bueno, nosotros recibimos, más bien yo recibí el encargo de la comisión de coordinar a los asesores de los miembros de la comisión para poder revisar la moción relativa a responsabilidad solidaria en el caso de contratación de pymes. Y en ese contexto se trabajó en base a las observaciones que se habían planteado y que fueron expresadas en la comisión, en las comisiones previas donde se abordó este proyecto, y en base a eso se propuso un borrador con ciertos ejes que podría servir de base para como un reemplazo al texto propuesto en la moción y que debiera ser discutido por ustedes ahora en la comisión. Sin perjuicio de eso, existe una norma en particular que nos parece relevante que pueda ser oído el Servicio de Impuestos Internos para poder, en el fondo, conocer cuál sería el mecanismo o si estaríamos dentro de la norma para poder suplir y eventualmente permitir, en este caso, el pago por subrogación de la empresa principal a las pymes de manera directa. En alguna oportunidad se hizo la observación respecto de que podían haber complicaciones atendido el giro de las empresas, que no pudieran emitir facturas o pagar facturas que fueran emitidas por determinados pymes, y en ese caso no querríamos que ocurriera eso, y por lo tanto sería bueno que oír al Servicio de Impuestos Internos respecto de esa norma en particular. Ahora le mandé al secretario y a Luz el texto, que es el que estuvimos trabajando y que ustedes nos encargaron que presentáramos como una propuesta en borrador para que pudiéramos revisarlo y así poder leérselo e ir explicando los elementos que contiene. No sé Jimena, si lo tienen ahí. Jimena, es que lo que pasa es que, disculpe, presidente, usted me mandó propuestas, indicaciones, proyecto de la diputada Cid y después propuesta Cid más modificaciones. ¿Les mando los dos a los diputados o mando solo el de la propuesta de la diputada Cid más modificaciones? No, pueden tener los dos, porque uno es el texto limpio y el otro es con los comentarios a la propuesta original. Entonces es importante saber a qué se deben las modificaciones y ahí tiene la explicación. Entonces, en definitiva, es más ilustrativo para ellos. La luz para que le mandó a sacar fotocopia a la luz, en todo caso. Podríamos ver... Lo estoy mandando a WhatsApp. ¿Yo puedo compartir pantalla, Álvaro? Sí, sí. Por favor, Jimena, para poder ver bien. Ok, yo comparto ahora pantalla y mientras les llega el texto en papel. Se lo estoy mandando, diputado, al WhatsApp también. Ya.
Ahí mandé los dos. Si le parece, presidente, puedo leerla y a continuación la vamos revisando por parte o para que la puedan analizar e ir haciendo preguntas, si les parece. Ok. Ya. Entonces, la propuesta sería la siguiente. Artículo único, modifíquese la ley 20.416 que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño de la siguiente manera. Incorpórese un nuevo artículo 15º del siguiente tenor. Rol de proveedores. Establécese la protección a las micro, pequeñas y medianas empresas en su rol de proveedores de empresas contratistas o subcontratistas durante la ejecución de un proyecto, obra, faena o servicio. Durante la ejecución de un proyecto, obra o faena, las empresas contratistas y o subcontratistas deberán informar mensualmente a sus respectivas empresas contratantes sobre el estado de cumplimiento de pagos de aquellos contratos que suscriban con micro, pequeñas o medianas empresas que sean esenciales para la ejecución del proyecto, obra o faena. La empresa contratante deberá supervisar el estado de cumplimiento del pago de los contratos informados según lo establecido en la ley número 21.131. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales deberá ser acreditado mediante medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. En caso de que el contratista y o subcontratista no acredite completa y oportunamente el cumplimiento de las obligaciones de pago mencionadas en el inciso anterior, la respectiva empresa contratante deberá retener de las obligaciones que tenga a favor de éste el monto adeudado a la micro, pequeña o mediana empresa. En dicho caso, la empresa contratante deberá exigirle a la empresa contratada que pague a estos como condición para la realización del pago del monto retenido. Además, la empresa contratante podrá pagar por subrogación a la micro, pequeña o mediana empresa. Con todo, si la empresa contratante cumpliere con todas las obligaciones establecidas para ella en el presente artículo, quedará exenta de responsabilidad para con las micro, pequeñas o medianas empresas contratadas. Lo preceptuado en este artículo no será aplicable a los órganos de la Administración del Estado o a las empresas públicas, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. ¿Esa es la propuesta? ¿Ahí termina, Jimena? Ahí termina, diputado. Ya. Yo quiero hacer una consulta, presidente. Tiene la palabra diputada Sofía Cid. Sí, bueno, agradecer la presentación de esta indicación sustitutiva. Me gustaría saber, Jimena, que me lo explique, cuáles serían las sanciones para las empresas que no pagan a las pymes. Si existe alguna sanción establecida acá. Eso, presidente. ¿Alguna otra consulta para Jimena? No. Jimena, tiene la palabra, Jimena Contreras. Bueno, acá, presidente, por su intermedio a la diputada Sofía Cid, originalmente se establecía una sanción de inhabilidad perpetua para contratar con el Estado. Nosotros tuvimos una discusión dentro de la mesa y a evaluar las propuestas, y la verdad es que ahí no ha habido consenso respecto de qué es lo que se puede establecer como sanción. Eso queda abierto para que lo podamos discutir, porque la propuesta que trae original la moción nos parece que es excesiva considerando las reglas generales de sanciones que se aplican en otro tipo de incumplimiento. Eso por un lado. Ahora, lo que les mencionaba al principio, que es la duda que nosotros tenemos y que se planteó dentro de la mesa y que dentro de los aspectos que no han sido revisados en la moción, es la alternativa que nos parece que es la más adecuada y más expedita, y la ideal, que es que esta grande, que la empresa contratante,
pueda eventualmente hacer el pago directo a las pymes para que no estén las pymes esperando eternamente que les pague el subcontratista, y de esa manera se agilice y reciban los pagos con mayor rapidez. Pero eso es lo que tenemos que chequear con impuestos internos, porque en la ley de subcontratación se había abordado este tema y se hizo una excepción específica. Entonces, por eso es importante que Impuestos Internos pudiera como revisar específicamente la posibilidad de incorporar esta parte final del inciso tercero que se propone en este texto, que es cuando dice, además la empresa contratante podrá pagar por su subrogación, que es, entiendo, el problema principal, que es al que se veían enfrentadas las micro, pequeñas y medianas empresas que fueron a exponer para defender la iniciativa en su oportunidad, y eso es lo que nos gustaría corregir. Gracias, Jimena. Diputada Sofía Cid, ¿alguna duda? No, presidente, me queda bastante claro aquí. El espíritu del proyecto es que se le pague a las pymes y que exista alguna responsabilidad de la dueña del proyecto. Yo creo que se aborda acá. Me gustaría escuchar también a los colegas qué opinan al respecto. Y bueno, y también, por supuesto, presidente, poder avanzar con este proyecto. Diputadas, diputados, ofrezco la palabra. Diputado Miguel Mellado ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Sí, tengo una duda, Jimena se la puede contestar. ¿Por qué se deja fuera a las empresas del Estado? Porque la verdad es que, ¿qué porcentaje de pymes trabajan con empresas del Estado? Son las empresas del Estado aquellas que deberían pagar a 30 días, según lo que dijeron los ministros de Hacienda, que le iban a acelerar el pago incluso. Ahora cuando hay tecnología, como estamos haciendo esta ley para las empresas privadas, ¿por qué razón no pueden ser también para las empresas del Estado si la tecnología permite también cuidar a las pymes para que las grandes empresas que se ganan los contratos también le paguen a las pymes? Creo que eso es lo lógico hacerlo. No sé si hay algo que a lo mejor se escapa de lo que nosotros podemos ver aquí, y se me lo puede explicar, Jimena, por favor. Diputado, ¿alguien más? ¿Alguna consulta a Jimena Contreras? Jimena, tiene la palabra. Presidente, en respuesta a la duda que plantea el diputado Mellado, manifestar que originalmente la moción excluye los contratos con los órganos de la administración y las empresas públicas. Eso lo mantuvimos porque de otra manera se requiere iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y por lo demás, por eso mismo se había decidido enviar la moción del diputado Mulet a la Comisión de Obras Públicas. Esto porque los contratos con el Estado tienen un tratamiento distinto, con una ley especial, y además la mayoría pasan sus bases y contratos por revisión de la Contraloría General de la República, tienen toda una regulación específica que hace que sea mucho más complejo eventualmente pensar en una instancia como lo que se propone en esta moción. Tenemos además un tema de riesgo y de responsabilidades que implicarían mucha más carga para que la que actualmente tienen la revisión y seguimiento de esos contratos por el Estado. Gracias, Jimena. ¿Alguna inquietud? Entonces yo le haría la siguiente propuesta. Como muy bien ha señalado Jimena, dice que es necesario que escuchemos a impuestos internos antes de entrar en materia de aprobación. Entonces, como tenemos para mañana los dos proyectos de suburgencia del Ejecutivo para escuchar la opinión del Ejecutivo, que el próximo lunes 31 de mayo escuchemos a impuestos internos, y después de escuchar impuestos internos, si es necesario hacerle alguna modificación a la propuesta de la indicación sustitutiva, se la hacemos y votamos ahí.
el 31, después de escuchar impuestos internos, si es necesario hacerle alguna modificación a la indicación sustitutiva, se la hacemos, o si no, votamos lo que hay y lo hacemos el día 31. No, no, no. No tenemos la semana distrital, le digo al Y antes la de los gobernadores, la distrital. Semana Creo que distrital está fijada para el día 6, 7, por ahí. el 7, 8, 9, 10, 11, 12, esa es la semana distrital. El 7 de julio Exacto. al 11 de julio. La próxima semana tenemos sesiones. Sí. El 7 de junio comienza la semana distrital. ¿Ya? ¿Les parece entonces que votemos el 31? Diputada Sofía Cid, ¿acordado? Sí, presidente, la verdad que lo importante es que el proyecto sirva a las pymes y para eso obviamente tenemos que escuchar impuestos internos para hacerlo bien y no tener problemas a futuro. Quisiera hacerle una pregunta al Ejecutivo, porque seguramente Sofía, la misma línea de impuestos internos. Quisiera saber qué pasa con el IVA que han ido pagando las pymes, las empresas que les están debiendo, porque ellos también tienen un tema, además de las deudas que tienen que asumir, ellos también pagaron IVA al prestar servicio. Eso, presidente, gracias. Sí, presidente, sí, presidente, por su intermedio. Sí, eso es parte de los cuestionamientos que a nosotros nos surgieron y que es muy importante que Impuesto Interno nos pueda ayudar a aclararlo, porque queremos que esto los ayude en todos los sentidos a las pymes y que no se vean afectadas por otro lado, si tienen que pagar después un IVA y sin tener un pago de por medio, también eso es complejo, entonces por eso es importante que se escuche a Impuestos Internos antes de votar. ¿Estaríamos de acuerdo entonces? Muy bien, acordado entonces que el día 31, el lunes 31 de mayo, escuchamos impuestos internos y votamos después de escucharlo. Si es necesario hacerle alguna modificación a la indicación sustitutiva, se la hacemos, pero igual votamos ese día. ¿Acordado? Acordado. Diputados, tenemos las siguientes propuestas que no tomamos una decisión. El otro día, la Asociación de Marcas del Retail, a través del señor Marcos Sepúlveda, a raíz de un fallo de la Corte Suprema en relación a analizar los contratos de arrendamiento vigentes que determinan relación comercial entre locatarios y operadores de centros comerciales, nos han solicitado ser escuchados para poder exponer esa resolución aquí en la comisión. Entonces, yo les propongo a ustedes que el día se tendría que ser el 1 de junio. El 1 de junio nos pudiéramos escuchar. ¿Ah? ¿Sí? ¿Les parece? Para que Álvaro, usted que le llegó Sí. les diga. El 1 de junio, al comienzo de la sesión, le damos unos 15 minutos para que nos puedan exponer. Perfecto. ¿Ya? Lo segundo, ustedes saben, y deben haber escuchado en sus regiones, al igual que nosotros con Rolando Rentería, en la nuestra, que ha habido un reclamo generalizado por el alza de los materiales de construcción, como también de los alimentos básicos. Entonces, que pudiéramos mandarle un oficio al fiscal nacional económico, don Ricardo Riesco, y también al director nacional del CERNAC, para que nos pudieran explicar, no sé si escucharlos o mandarles un oficio. Para preguntar si hay alguna investigación al respecto. Sí. ¿Acaso están haciendo alguna investigación? ¿Ah? Ya. Una sobre los materiales de construcción, Álvaro, a ambos, y otra sobre los alimentos de la canasta básica. Por el alza de los alimentos de la canasta básica. Sí. Porque ellos están haciendo una investigación sobre el gas, que quedaron de septiembre, octubre, de mandarnos los resultados.
Entonces, preguntar, ¿acaso hay alguna investigación sobre los materiales de construcción? Y si no la hay, que la pudieran iniciar, y sobre la canasta básica de alimentos. Perfecto. ¿Ya? ¿Habría acuerdo para mandar esos dos oficios? Y lo tercero, diputado, es que nosotros estábamos viendo el proyecto de las zonas extremas, de las zonas francas. No tiene urgencia. Y eso, ¿ah? No tiene urgencia. No tiene urgencia. No. No tiene urgencia. Entonces, es que pasa que hay muchos proyectos que los empezamos a ver que iban a medio terminar, entonces yo les comenzaría a dar un corte. ¿Ah? Y dentro de eso está el que tiene que ver con la zona franca y el que tiene que ver con la colusión. ¿Ya? Entonces, yo les propondría que el 1 de junio escucháramos a don Marco Sepúlveda, que tiene que ver con la Asociación de Marcas Retail, 15 minutos, y después, el 1 de junio, retomáramos el proyecto de la zona franca, aquí hay una propuesta de invitado, y retomáramos el proyecto de la colusión. El de la colusión faltaba, había que ver las indicaciones sustitutivas que habían propuesto. ¿Ah? Entonces, ¿les parece que el 1 de junio vamos a escuchar a la Asociación de Marcas del Retail? Tomamos el de la zona franca, y aquí me llegó por parte del diputado Rocaful que invitáramos al profesor de la Universidad de Tarapacá, el economista Fernando Cabrales, para que lo invitemos, Álvaro, Ya. de la Universidad de Tarapacá, el profesor Fernando Cabrales, para que venga a exponer el 1 de junio sobre la zona franca. Ya. Y lo segundo, en el caso de la colusión, podría invitar nuevamente al fiscal nacional económico e invitar al Ministerio Público. ¿Me escucha, Álvaro? Sí, perfecto, lo estoy anotando. Y a ver si acaso han concordado, porque tenían discrepancia entre el Ministerio Público y el fiscal nacional económico, tenían diferencias. A ver si acaso en el transcurso de estos días o meses han logrado concordar posiciones, y si no, entramos en materia. Hay que aprobarlo en general, todavía no se aprueba en general, ¿ah? Sí, por eso, después que lo escuchemos, si habría acuerdo de la comisión, después de escuchar a ambos, lo aprobamos en general. ¿Habría acuerdo? Acordado. Entonces, Álvaro, le repito, el 1 de junio escucharíamos a la Asociación de Marcas del Retail, escucharíamos en el proyecto de zona franca al profesor de la Universidad de Tarapacá, y después en el de colusión escucharíamos al fiscal nacional económico, del Ministerio Público, y terminaríamos votando en general el proyecto de la colusión. No sé si el de zona franca todavía está muy ya. El de colusión. ¿Ah? Ya, perfecto, presidente. ¿Ya? Sí. Muy bien, acordado. Entonces, estimado Álvaro, le vuelvo a insistir, ya que tenemos urgencia, que a estas 5 instituciones que escuchamos en relación a MIPYMES, que no nos han hecho llegar sus propuestas, que usted les echa a correr los perros para que nos hagan llegar a la brevedad. ¿Ah? ¿Ah? Sí, perfecto. Que chicatea a los caracoles, me dicen aquí, que chicotea a los caracoles, me dicen. ¿Ah? Para que podamos... El Banco Estado, la Comisión para el Mercado Financiero, que ya tenemos los oficios, que se supone que están sacando fotocopias, con APIME, ASECH, los gremios de la belleza, son a ellos, hay que pedirle. Sí. El del mercado financiero tenemos ya. Sí. Entonces falta Banco Estado, ACES, CONAPYME y Asociación Gremial de Profesionales de la Belleza. Exacto. Ya. ¿Alguna otra cosa, estimadas diputados, diputados?
Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.